El cuento fantástico nos produce desconcierto. Cuando leemos un cuento de este tipo, nos preguntamos si puede ocurrir algo así, si es lógico o sobrenatural. En los cuentos fantásticos se narran historias que suceden en un mundo similar al real, pero en el que se produce un hecho inexplicable. Desde el punto de vista racional, este hecho implica una ruptura con el orden conocido y cotidiano. Las acciones se presentan de forma tal que no se sabe si lo que se cuenta podría suceder o responde a hechos sobrenaturales. Por eso, lo que nunca falta en un relato fantástico es el momento de incertidumbre o vacilación, en el que el lector duda sobre cómo interpretar lo que se cuenta y se pregunta: ¿estará con un fantasma? ¿Se habrá convertido en soga? Para que se produzca la incertidumbre, la narración siempre tiene que poseer en un primer momento verosimilitud. El mundo que se describe es parecido a la realidad que nos rodea, esa realidad que conocemos. En este mundo es donde irrumpe el elemento ficticio y real, que ni el lector ni los personajes pueden atribuir a la lógica que conocen. Es en el choque entre lo verosímil y creíble y lo sobrenatural lo que resulta atrapante. Algunos cuentos concluyen sin que la incertidumbre en ningún momento se haya resuelto. Otros, en cambio, antes de finalizar, brindan al lector una respuesta, ya sea lógica o sobrenatural, para los hechos narrados. Cuando esto sucede y la explicación es racional, el relato será fantástico con una resolución extraña. En cambio, el cuento fantástico tendrá una resolución maravillosa si entendemos que el mundo posible del relato es totalmente diferente y se rige por leyes distintas a las que conocemos en el mundo real. En los cuentos fantásticos aparecen frases o palabras que anticipan o no el desenlace. Los indicios son los elementos de la narración que permite inferir una información que en el texto está siendo ocultada. Los indicios son orientadores cuando preparan al lector para la resolución o desenlace, y son distractores cuando inducen a suponer un final distinto al que efectivamente tiene el relato. En síntesis, existen distintas formas en que se presenta lo sobrenatural en un texto ficcional. En el cuento fantástico, lo sobrenatural irrumpe en el mundo de lo real y cotidiano.